qué gran tiempo que hemos tenido hoy. Simplemente el privilegio, no simplemente el honor para recibir sus peticiones, para orar con ustedes. Recuerden que Dios es más grande que cualquier reto que enfrentan. No me importa qué imposible, qué grande es, Dios es más grande. Y no es sorprendido, no es maravillado que por la situación en que te encuentras. Su gracia es suficiente para ese momento. Vamos a continuar orando por ustedes. Que Dios trabaje en nuestros corazones. Ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer, orar juntos. Y no hay nada más importante que eso, estar en la presencia de Dios. Vamos a continuar en nuestras oraciones. Gracias por la manera que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas, en las retas que enfrentamos. Y tú te importas de lo que estamos pasando y eres más grande que cualquier reto que podamos pasar. Tus propósitos son correctos. Entonces, Señor, habla a nosotros y trabaja en las situaciones que han estado presentado aquí al altar y los que no se han presentado y están escondidos en los corazones. Y Padre, cuando abrimos tu palabra, te necesitamos desesperadamente. Entonces, abre nuestros corazones para escuchar claramente lo que tú quieres decirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias a Romanos. Está a la parte trasero. Estamos leyendo la carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Algunos consideran que el capítulo 8 es el más importante en toda la Biblia. Para nosotros es importante porque nos ayuda a empezar a reconocer que podemos vivir en el poder del Espíritu de Dios. No sé de ustedes, pero hay algunos tiempos que yo me siento inadecuado a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Has sentido que la vida cristiana es más difícil que tú puedes hacer? Orar y vivir la vida cristiana. Si algún tiempo se han sentido inadecuados, es porque sí lo son. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos explica aquí, la Biblia nos habla de qué quiere decir vivir en el Espíritu. Si han aceptado a Cristo como Salvador, el Espíritu vino en ese momento para morar dentro de ustedes. Entonces, viviendo en el Espíritu, que habla del Espíritu, salvación se trata del Espíritu adentro de nosotros, trabajando por nosotros, pero viviendo en el Espíritu es dejando que el Espíritu vive a través de nosotros. Y después pensando en el Espíritu, lo que pensamos es tan importante y determina tanto de nuestras vidas y cómo podemos regresar esos pensamientos a Dios. Y ahora vamos a empezar a ver un área en que el Espíritu Santo es indispensable. Y vamos a hablar en las próximas semanas de cosas que yo creo que puede cambiar sus vidas radicalmente. Y estoy orando que puedan escuchar la voz de Dios. Ah, ah, una cosa que es indispensable es oración. A veces no pensamos en el Espíritu Santo cuando pensamos en la oración. Nos ha presentado
nos ha presentado aquí en Romanos dos maneras para manejar la vida. Nos habla de que operamos en el espíritu o en la carne. Un sistema de vivir en el espíritu quiere decir que estoy rendido a lo que Cristo dice. Si vivo según la carne, yo hago lo que yo quiero, pienso en lo que yo quiero en la vida. Y esa es la decisión que hacemos todos los días. Si voy a vivir basado en la carne o basado en lo que Dios dice, lo que Él quiere y lo que desea. Bueno, yo he descubierto esta verdad de que no simplemente es verdad que esos dos sistemas de vivir me ayuda a vivir, pues, o afecta como vivo, pero afecta como oro. Podemos orar en el espíritu o oramos en la carne. Entendiendo eso me puede ayudar a entender por qué su vida de oración es lo que tú quieres, lo que debe de ser. Orando en el espíritu quiere decir yo diciendo, Padre, tu voluntad se ha hecho. Orar en la carne es decir, Padre, que mi voluntad sea cumplido. ¿Estoy buscando mis deseos o estoy rindiendo a lo que Dios quiere y lo que Él desea? Entonces hoy, en las últimas semanas, vamos a hablar de orar en el Espíritu. Esa definición de lo que quiere decir orar en el Espíritu. Orar en comunión cerca y cooperación con el Espíritu. Solo hay dos palabras aquí que son importantes, comunión y cooperación. Orar en comunión quiere decir que la oración es algo, una conexión emocional profundo que tenemos con Dios. Si voy a tener comunión con Dios, no es un camino de nada más una vía. Se trata de yo escuchando de Dios, no simplemente hablando y una correspondencia. Entonces es comunión, pero también cooperación. Y quiere decir que la dirección de mis oraciones y el propósito para mis oraciones es dirigido por el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar en comunión y cooperación con el Espíritu Santo. No es un lenguaje desconocido. Algunos dicen que orar en el Espíritu es orar un lenguaje del Espíritu. Pero no, orar en el Espíritu es orar en comunión y cooperación con el Espíritu de Dios. Ahora, con eso en mente, quiero hablar de este tema. Les quiero hacer unas preguntas para cuidar que estamos donde tenemos que estar. Entonces, eso es mi pregunta. Yo quiero contestarlo, que contestan esto lo más honesto que pueden. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Eres consistente, regular en tu tiempo con Dios? ¿O pudieras decir que eres esporádico? ¿Tienes un tiempo diario para pasar tiempo con Dios? ¿Estás creciendo en tu vida de oración o dijeras que estás estancado y tal vez por mucho tiempo? Cuando tú oras, ¿tu mente piensa en otras cosas? ¿Es aburrido la oración para ti o es emocionante, vivo? ¿Hay algo? ¿Están contestados tus oraciones? ¿Cuándo fue la última vez
tú estabas sobrecargado por la presencia de Dios. ¿Te bastan, te acaban las palabras y ya no tienes palabras? Y lo último, ¿estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Cómo es? ¿O es posible que tú quieres un camino más profundo? Mi oración es que muchos de ustedes, pues no muchos de ustedes, desean saber y experimentar una vida profunda de oración. Porque yo creo que lo que vamos a hablar en las últimas semanas va a cambiar algunas cosas. Y lo que dice en Romanos 8, versículo 26 a 28, en la misma manera, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice algunas cosas poderosas. Nos dice cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra oración. Nos da algo de perspectiva de cómo orar en el Espíritu. Primero dice que el Espíritu Santo ayuda en nuestras debilidades. Hay 4 cosas. Después en nuestra ignorancia, porque no sabemos por cuál orar y cómo orar. Entonces dice en ese versículo de escritura que no sabemos orar como debemos. Entonces nos ayuda a veces. Tercero, nos ayuda en nuestros errores. A veces no oramos por la cosa correcta, no son contestadas porque no oramos por la cosa correcta. Entonces nos ayuda el Espíritu a saber lo que es la mente del Padre. Entonces lo que las Escrituras dice, si tú oras según la voluntad de Dios, será contestado. Entonces el Espíritu nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Y entonces 4, a veces no sé ni qué decir. Entonces el Espíritu me ayuda a orar. Entonces, primero vamos a descubrir qué quiere decir que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando yo estaba creciendo como niño, el versión de Reina Valera, pues New King James Version en inglés, era la versión principal. Entonces, a veces las palabras de las escrituras me salen así. Entonces, en New King James dice, nos ayuda en nuestras enfermedades. Habla de ser físicamente enfermo o con una falta de poder o dignidad. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, cuando hablamos de oración, hay muchas áreas en que somos débiles, pero en este tiempo quiero hablar de solo estos 4. Bueno, ya vamos a hablar de 4 áreas de debilidades. Primero quiero hablar de independencia. Una de las razones por qué no vemos nuestras oraciones contestadas es que somos tan autosuficientes. El problema de autosuficiente ese es el enemigo número 1 de la oración. Una de las razones por qué algunos de ustedes no oran es porque son autosuficientes. Si somos honestos, podríamos decir que el único tiempo que oramos es cuando estamos
en una situación tan difícil que no hay otro escape. Y entonces, solo en entonces es cuando oramos. Vivimos en nuestro propio poder y fuerza. Y la razón por qué no tenemos una vida muy fuerte de oración es porque somos tan autosuficientes. Alguien dijo que no hay ningún hombre que confíe en Dios hasta que lo tiene que hacer. Creo que es verdad. Muy a menudo, si no siento que necesito a Dios, yo vivo que es que como si no necesito a Dios. Entonces, ese literalmente la independencia quiere decir que no oramos. Entonces, en Santiago 4, 2 a 3 dice, no tienen porque no han pedido, han dejado de orar. Eres autosuficiente. Estás haciendo tus cosas en tu propio poder y en tu propio tiempo. Lo que yo he descubierto es que muchas en la iglesia son ateos en función. Pues dicen, no, espérate, yo creo en Dios, pero no se portan como creen en Dios. Un ateo nunca ora, nunca considera lo que Dios quiere o los propósitos de Dios para su vida. Y sabes qué, la mayoría de nosotros, si vamos por el día en función, somos ateos porque no hemos considerado esas cosas tampoco. La razón número uno por qué fallamos en nuestra oración es porque somos autosuficientes. Jesús viene al escenario y dice así, sin mí no pueden hacer nada y la verdad es que no creemos eso. Nosotros creemos que sí podemos vivir sin Él. Paso por mi día sin Él. Entonces, ¿qué es la función del Espíritu Santo? Tal vez eso va a explicar por qué están batallando tanto. Porque si la función del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestras debilidades y alguna de nuestras debilidades es autosuficiencia, quiere decir que el Espíritu Santo, una de sus funciones es para sacarnos de nuestra independencia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que nos va a dejar entrar en situaciones en que no hay otro escape más que Él para que podamos clamar a Dios. Hay tiempos en nuestras vidas y hemos hablado de eso que tenemos que asegurar que preguntamos las cosas correctas. Debemos de preguntar qué y no por qué, pero a veces el qué nos dirige al por qué. A veces preguntamos por qué estoy pasando por eso y a veces Dios dice para que dependes más en mí. Y dices, ¿por qué no estás trabajando en mi vida? Y dices, sí estoy trabajando en tu vida, estoy poniéndote en una situación en que tú no puedas hacer. Entonces nos quiere quitarnos de nuestra independencia terco. Nos trabaja en nuestras vidas poniéndonos en situaciones en que vamos a necesitar a Él. En lugar de volver a ser enojados y amargos. Segundo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades en cuanto a nuestras iniquidades. Me gusta esa palabra porque habla de un pecado que nosotros conocemos. Eso es lo que tiene que entender de su vida de oración. El estado de su vida de oración no puede estar desconectado de tu vida. Lo que tú haces impacta a tu vida de oración. Está conectado a tu caminar diario. Es por eso que dice la salmista, si en mi corazón yo hubiera abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado, porque el pecado corta esta comunión con Dios.
si hay pecado en mi vida que yo dejo que esté ahí, y yo quiero hacer mentiras, que yo tengo una oración muy viviente, pero en mi vida estoy viviendo voluntariamente en desobediencia a Dios, entonces no funciona. A veces podemos entender simplemente que tenemos tanto mugrero en nuestras vidas que no hemos manejado celos, ah, avaricia, materialismo, deseo equivocado sexual. Y nosotros pensamos, pues vamos a, el Señor me va a ayudar, pero dice que no. Tu vida de oración, tu vida con Dios es conectado con la manera que tú vives. Y eso es lo que yo he descubrido, que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas para traernos a un lugar de quebrantamiento sobre nuestro pecado, para que de repente no simplemente estoy convenciendo a Dios que hoy tengo falta de perdón o tengo enojo, manejo con los celos o estoy batallando con deseo equivocado sexual. Cuando yo empiezo a ver que mi pecado quebranta el corazón de Dios, mi corazón mismo empieza a quebrantar. Y reconozco que hay falta de perdón en mi vida y lo odio. Tengo que quitarlo. Dices, Dios, no sé por qué tengo ese enojo y no lo puedo quitar, no quiero vivir así. Pero y Dios es una carga. Es una carga para permitir que los pecados tengan lugar en nuestras vidas. Y entonces el arrepentimiento empieza a salir de nosotros a través del Espíritu Santo. Y dices, Dios, tú tienes que quitar estos deseos de mi vida. Entonces, ah, el arrepentimiento viene por causa de mi relación con Dios. No es la perfección de tu vida, pero la dirección de tu vida que importa. No somos perfectos, pero si vivimos todos los días para que cuando pecamos quebranta nuestros corazones, tú dices, no quiero decepcionar a mi Dios, al corazón de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos trae a un lugar y eso contesta la pregunta de si tu vida de oración es aburrido y sin vida, se trata de algo en tu vida que tú tienes que quitar, pecado que tú tienes que quitar. Has dejado que ese pecado se quede en tu vida y hasta que tú arrepientas y devuelvas eso y no vas a saber ese poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy bueno en iluminar las áreas que necesitamos quitar. Revela las partes de nuestras vidas sobre cual tenemos mucha pena. Pero cuando volvimos de esas cosas, somos limpiados por el Espíritu Santo. Y la tercera área de debilidad son instabilidades. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice que el hombre que es de doble mente es como un barco que es dirigido por el viento. Yo creo que está hablando de un corazón que no es exclusivamente fijado en Dios. Ser de doble mente o inestable quiere decir, habla de una vida que no es fijado en Dios.
Uno de los tiempos últimos cuando eh, Jesús habla en Apocalipsis, Jesús habla y mientras está hablando a las iglesias, habla a una de las iglesias en Laodicea. Tenía muchas cosas buenas. Hasta dice, están haciendo bien, pero solo hay una cosa. Han dejado a su primer amor. Nada más están actuando de afuera. Ya no me amas. Pases por todas las misiones y tienes todas las respuestas correctas, pero tu corazón ya no late por mí. Has dejado de tu primer amor y tienes que regresar y ser restaurado. Y Él puede restaurar el amor y pasión que en un tiempo ya tenías. Y si orar en el Espíritu es comunión, es reconocer que yo amo pasar tiempo con Dios. No es algo que es un reto, algo difícil, porque amo a Dios y quiero pasar tiempo con Él y disfruto el tiempo que Él puede crear en mí un amor en esa relación. Y tiempo con Él es vital. Y el Espíritu Santo nos dirija a disfrutarle como el Padre Abba. Nos deja entender que Dios es como el papá, que podemos estar en su regazo y hablar con Él de cualquier cosa que nos está molestando. El Espíritu Santo constantemente está trabajando dentro de nosotros para regresarnos a esa relación. El Espíritu Santo ayuda en las áreas de inconsistencias, pero el 4, debilidad, nos ayuda en inconsistencias. Nos ayuda con la disciplina y la fuerza para mantenernos consistentes. Algunos de nosotros no somos consistentes en nuestra oración. Dice, ora continuamente. Muy a menudo les he dicho, cuando hablamos prácticamente de la oración, cuando terminan no digan amén porque no han terminado. Siguen orando. Siguen la conversación por todo el día. Algunos de ustedes piensan, pues ya he terminado, ya check. Pero es una conversación continua en el día. Cuando hay algo, un pecado tal vez que tú reconoces, que lo confiesas. En el Sermón del Monte Jesús dice, pide y yo te contestará. Toca la puerta y será abierto para ti. Y es muy interesante ver el lenguaje mirando a esas palabras. Quiere decir, pide y sigue pidiendo. No te dejes por vencido. La fuerza de nuestras oraciones es una batalla espiritual y tenemos que mantenerlos en la batalla. Y es algo extremadamente difícil porque vivimos en una generación instante. Somos la generación de microondas. Todo es instantáneo para nosotros. Puedo pensar atrás cuando empezó con avena instantáneo. Ahora es sopa instantáneo y comida instantáneo y todo es instantáneo. Las generaciones previas no batallaron con eso porque cuando ellos querían pan, tenían que estar en el campo, quitando las piedras, preparando la tierra, plantando el trigo y tenían que esperar por el sol y la lluvia para esa semilla empezar a crecer. Y por fin, cuando empezó y se maduró, lo tenían que cosechar. Y una vez cosechando, lo tenían que separar
la cizaña del trigo. Tenían que aplastarlo em, a una harina y después tomando la harina lo mezclaron con agua y echaron un poquito de algo para hacerlo crecer y lo pusieron en el horno y después ah, ya tenían su pan. Y ahora, si quieren pan, solo van a la tienda y tienes 15 opciones. Algunos de los problemas que estamos teniendo hoy en día es que hemos dejado este concepto de esperar y paciencia. Para la mayoría de nosotros, si somos honestos, si oramos y pedimos a Dios hacer algo y no nos contesta por el tiempo que nosotros terminamos la oración, ya hemos terminado. No lo hizo, no me contestó, no me falló. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo para arreglar eso? Tiene una manera para darnos una carga. Y cuando el Espíritu Santo nos da una carga, no podemos soltar. Y oramos todos los días hasta que encontramos la respuesta. De hecho, quiero decirles que la razón por qué algunos de ustedes están aquí es que porque alguien ha sido orando por ustedes por años y no se dejaron por vencidos. Oraron por ti todos los días por años y tú has alejado de Dios y fueron años hasta que tú regresaste a Dios y por años alguien consistentemente oró por ti. Algunos han orado por años y nunca han vivido para ver la respuesta de sus oraciones. Oran en el Espíritu. Nos da la capacidad y la disciplina para mantenerlos en oración y no parar. Para decir que Dios, si ese es lo que tú quieres, voy a orar en comunión con tu Espíritu y no lo voy a dejar hasta que la respuesta viene. No voy a dejarme por vencido. Yo voy a batallar en el Espíritu, en la oración. ¿Y sabes qué? No será lo que tú anhelas hasta que tú rindas tu vida al poder del Espíritu Santo para ayudarte con tu independencia y para ayudarte mientras tú trabajas en esas inconsistencias de tu vida, mientras tú trabajas creces llegas a este lugar cuando tú tienes perseverancia. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, les voy a preguntar algo, pedir algo, que tú pidas al Espíritu Santo que venga a tu corazón para hacer eso, que invitan al Espíritu Santo para ayudarte en tus debilidades. Esa es una oración peligrosa. No lo oras sin querer. Porque si lo oras de alguna manera, Él sí va a contestar. Que si oras que Él te quita de tu independencia terco y va a empezar a trabajar en tu vida de una manera completamente nueva. Les voy a invitar que hacen esta oración y es algo peligroso porque tenemos un enemigo peligroso. Pues el enemigo no importa si tú vas a la iglesia, si oras, si eres pastor, si haces todo eso. Todos los demonios toman nota si tú harás eso y
y tratan de evitar que eso sería realidad. Pero si tú oras esta oración, el Espíritu Santo te ayudará y en tu batalla tú vas a ser fuerte y Dios será glorificado. En esas semanas vamos a descubrir más características y las maneras que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero por mientras quiero invitarles que oran, que Dios te ayuda en tus debilidades. El problema es que eres débil, entonces puedes pedir al Señor que te ayude con esas debilidades y Él te ayudará. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra y responder a tu Espíritu Santo. Hay algunos que han batallado en su camino y se sienten culpables. Y tal vez ayúdanos a reconocer que tal vez el problema es que han batallado en la carne y no en el Espíritu. Y oro, Espíritu Santo, que nos ayudas a caminar en el Espíritu y a experimentar tu poder y gracia que tú tienes para nosotros y darnos el coraje para decir, ayúdame, Espíritu Santo, para abrazar esta verdad y la debilidad en nuestras debilidades. Para los que nunca te han aceptado, yo oro que pueden llegar al punto que reconocen su necesidad para tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en las próximas semanas mi oración es que tú puedes abrazar este reto que yo les he dado, que tú puedes decir a Dios simplemente, yo no puedo, Dios, hágalo a través de mí, ayúdame. Y tú puedes encontrar la consistencia del Espíritu Santo. Él elimina las áreas de que tú no puedes. Y puede llevarte a una vida de oración victoriosa. Les invito a que me mandan un correo electrónico a mí, pastor@southcliff.com, si tienen preguntas. Y también voy a estar afuera para contestar cualquier pregunta que tienen. Muchas gracias por su presencia y por tu fidelidad. Por todas las experiencias que hemos pasado, estamos todavía moviendo en la dirección correcta que Dios tiene para nosotros. Cada vez que dan a Southcliff, una porción de eso va para hacer un impacto en todo el mundo. Algunas de las cosas que hemos disfrutado como una bendición de Dios es tener a nuestros empleados por largo plazo. Tenemos 2 pastores que van a estar jubilándose. Kevin, que ha sido pastor por 19 años, y Warren por casi 39 años. Celebramos que tenemos empleados que han estado aquí por muchos años. Y tenemos uno que está celebrando su 5º año aquí. Y estamos muy agradecidos que Dios ha llamado a ellos a estar parte de nosotros. Entonces, Roger va a dar anuncios, pero también presentar a Gabe. Roger es nuestro pastor de familias y le va a dar su premio. Soy Roger, soy el pastor de familias y algunos de los gozos que tengo es para trabajar con personas maravillosas. De preescolar hasta los niños y también a los preadolescentes y adolescentes. Yo soy director de este equipo y es un placer y mucho trabajo, pero un placer. Y entonces queremos celebrar con Gabe
Invitamos a Gabe para presentarse aquí con su familia. Sí, eso es su aniversario de 5 años. Y hay algo que no es correcto. Cuando yo vine aquí, alguna de las personas primeras que yo conocí era Gabe. Y él estaba haciendo mucho para mantener el ministerio de niños. Entonces, ¿por qué estamos celebrando, ustedes dicen, a solo 5 años? Pero es porque estaba trabajando como voluntario y oficialmente ha sido el pastor por 5 años. Ha tenido un impacto muy significante. Trabaja mucho más horas que nosotros le pagamos. Si pueden pararse y agradecer a él por sus 5 años aquí. Y mientras están parados, pueden quedarse ahí porque lo voy a hacer más fácil para que salgan. No, vamos a cerrar en oración y vamos a ir. Señor, te alabamos tanto por el ministerio, los líderes del ministerio que tú has traído a nosotros. Es maravilloso. Y te alabamos por eso y oramos que continúas con eso, trabajando en la vida de esa iglesia y creciendo a las personas más cerca a ti. Te damos gracias por Gabe y su ministerio y oramos que tú bendigas a su familia porque ese siempre es un reto de la vida de la familia de un pastor. Entonces, crézcalos que sean más cercas y más cercas a ti. Te damos gracias por esa iglesia y te alabamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias por estar con nosotros.